Hola, muy buenas tardes, bienvenidas a la programación de Camila FM, el fenómeno radial de la quinta región. Exactamente 11 de la mañana con 14 minutos. Le hemos quitado un momentito de tiempo a don Alex Silva Cisterna en esta mañana entretenida a través de Camila FM para poder continuar o retomar, por llamarlo de alguna forma, nuestro ciclo de entrevistas a senadores, candidatos a senadores y diputados por nuestra zona. En esta oportunidad, señoras y señores, le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas a... ¿A quién? ¿A quién tengo por acá? Bueno, al candidato a senador por la quinta región, Pedro Sallego Pastén, de quien vamos a conocer mayores detalles dentro de un ratito más en el transcurso al fragor de esta conversación, que promete ser liviana, amena, chispeante, que yo espero, ¿verdad? Así que le damos la más cordial de las bienvenidas, Pedro. Gusto de saludarle. Bienvenido a Hola, Camila FM. muchas gracias por su invitación y un agrado estar aquí en Limache, ciudad con la que tengo un vínculo especial desde hace muchos años, eh, a través del colegio Andalue, que estaba aquí en Limache hasta el terremoto del 2010, Sí, estaba aquí en calle Serrano. en calle Serrano, sí, Sí. y que se trasladó a la ciudad de Quillota. Este traslado iba a ser momentáneo, pero ha sido más largo de lo que hemos querido. Mi hijo tiene 23 años hoy día y desde los 3 o 4 años hasta los 16 más o menos, eh, vino a la ciudad de Limache regularmente día por medio. Y ahí lo traía yo a la mamá. O sea, tienes un vínculo potente, por Sí, pues, llamarlo de alguna forma, acá quien nos conoció acá al histórico claro. colegio andaluz de aquí de calle Serrano, pasado Avenida Urmeneta. Sí, Eh, veníamos en tren o en bus o en auto, en lo que pudiéramos. 12 Sí, años acá. 12 años, sí. Oye, Pedro, bueno, parte de tu biografía dice por acá que eres un reconocido impulsor en la zona de la recuperación de los ascensores patrimoniales. Entre sus iniciativas tiene su haber la organización y desarrollo del seminario denominado Recuperación de los Ascensores de Valparaíso. Conversamos off the record, ahí fuera de micrófono, que bueno, que también tengo un vínculo ahí con un dramaturgo, cineasta y ex jefe también, como lo fue don Raúl Peralta Mores, que hace muy poco hizo el lanzamiento de su... Es como un reportaje de cine, algo por el estilo denominado El Ascensor Volador. No sé si has tenido la oportunidad Sí, de verlo. sí, sí, lo vi. Mira, en general el tema ascensor está encuadrado dentro del tema patrimonial, tú sabes bien. Valparaíso tenía 33 ascensores, de los cuales están funcionando 6 o 5. Están en recuperación 3 hoy día y la idea es recuperar 9, los 9 que se compraron en el gobierno anterior. Eh, yo comencé con este tema hace unos, no sé, 12 años atrás, con mi alumno memorista de ingeniería mecánica y por azares del destino me tocó hacer el diagnóstico de los ascensores de Valparaíso el año 2008-2009. Después, bueno, fui secretario de Obras Públicas por el del 2010-2014 y ahí como autoridad me tocó colaborar en el tema de diagnosticar, etcétera, y generar los estudios de factibilidad, que lo hice yo mismo, que ahí le ahorramos plata al Estado. Y posteriormente todas las bases de licitación de lo que es el diseño y reconstrucción. Ha sido muy bonito estar al lado de ese tema, de la recuperación patrimonial de los ascensores. Eso me hace pensar a futuro en la ruta de los ascensores de Valparaíso, ¿eh? Y me hace pensar también en la posibilidad de instalar rutas, por ejemplo, de los poetas en el litoral central, o de la cordillera en los sectores andinos, ¿cierto? Entre otras cosas. O sea, una serie de ideas se van acumulando cuando uno va tomando experiencia respecto a un tema.
Sería bastante interesante poder hacer lo que tú acabas de mencionar. Ahora si nos tomamos del vuelo, de los ascensores, el subir y bajar, nos vamos a la política, el cambio radical, nos vamos a la política en nuestro país, la política de Chile o en Chile sube o definitivamente baja, baja, baja. Bueno, mire, yo soy candidato por varios motivos. Uno, el tema del autismo, que es un tema muy personal y que me gustaría poner en el tapete, porque me he dado cuenta al final que si uno no es parte de estas causas, en definitiva no avanza, ¿no? La ley de autismo y otras más vinculadas a todos los temas de discapacidad están, como podríamos dormir el sueño de los justos, como se dice Sí, bíblicamente. en las comisiones pertinentes tanto de la Cámara como del Senado. No se le ponen urgencia y se supone que hay otros temas que son más importantes. Ese es un tema muy personal, pero el tema de fondo es que todos estamos clarísimos en este país que vivimos una crisis política profunda, que la política está en descrédito y que necesariamente requiere nuevos actores. Nuevos actores para que, porque se vuelva a confiar en la política, porque la política no la podemos dejar de lado. Los ciudadanos ahí están molestos con la política y con toda razón. También tenemos claro que no se puede dejar la política de lado y irnos todos para la casa, porque si no aparece cualquier persona y pasa cualquier cosa. Ya han pasado suficientes cosas, hay todos los temas de corrupción que nos enteramos por la prensa día por medio, situaciones impropias, lo último que hemos sabido de este tema de los, de los informes falseados, digamos que en el fondo usted manda a hacer un informe falso que te pasen una boleta por ello, ¿cierto? Y en el fondo son plata que le estáis pasando a alguien por debajo, que probablemente para usarla ahora en las campañas que vienen. Todas esas cuestiones impropias tienen, yo creo que al ciudadano común de este país que se gana la plata, como usted, ¿cierto? Aquí todos los días trabajando lo que corresponde y así tiene que ser, eh, lo tiene uno hasta la corona, así en buen chileno. Y yo creo que los ciudadanos tenemos que hacer un esfuerzo acá para poner nuestro nombre a disposición de la comunidad, ¿cierto? Yo hubiera esperado yo soy profesor universitario, profesor de la Universidad de Santa María, tengo 26 años como profe. Me cuesta dar este paso, pero yo creo que es necesario, ¿eh? Yo hubiera esperado que mucha gente más que tenga mi perfil se hubiera presentado en esta elección a lo largo del país. Al final somos los que somos. Al final, yo creo que de aquí a la próxima elección se va a presentar mucha gente más que va a tener mi perfil para ir renovando las caras y las ideas de la política chilena. En la política chilena también hay leyes que se han hecho en el último tiempo que son extremadamente malas. Algunas son para favorecer y lo sabe bien la ciudadanía, a sectores interesados que prácticamente se han comprado a los políticos, y otros son malas del verbo mala, ¿ah? O sea, quedaron mal hechas. ¿Qué hay que decir de esta última ley que tenía que ver con los estacionamientos de los supermercados? Y se suponía que iba a poner orden, ordenar y favorecer al usuario, y termina siendo una cuestión absolutamente que nadie entiende y que termina favoreciendo a los supermercados, a los estacionamientos de los supermercados. Por ponerte un ejemplo, y después todos miran para el cielo y nadie se hace cargo, etcétera, etcétera, y todo, y la cosa quedó así nomás, pues, o sea, y nadie la arregla. Entonces, como que nadie lee la letra chica, y todo el ejecutivo o alguien más astuto en el aparato del Estado le mete goles al poder legislativo como sea. Todas esas cosas se tienen que acabar. Yo veo que aparte de haber situaciones impropias, que parte de la comunidad política se la compraron, ¿sí? O sea, diciéndola con todas sus letras, ya hay un par de casos en la justicia, y además con cuestiones medio vergonzosas, toda esta, usted sabe, el Ponce Lerú, por ejemplo, que se compró a casi todos los políticos, ¿cierto? Y había una procesión para ir a besar las manos hasta allá. Eh,
Todas esas cosas que son como impensables, esas cosas ocurrieron en nuestro país y siguen ocurriendo, o sea, y a eso hay que ponerle coto de una vez por todas. Además, a mí personalmente los sueldos de los parlamentarios hay que bajar, porque son una vergüenza. No puede ser que sean 40 veces mayor que el sueldo mínimo. Para que la comunidad sepa, los sueldos de nuestros parlamentarios son los mayores de toda la comunidad mundial. Lo ¿Mm? contrario decía Lago anoche en una entrevista. Ya, Decía que los expresidentes, por ejemplo, ¿Mm? las asignaciones a los ¿Mm? expresidentes dice que están muy por debajo de lo que se le asigna a Bueno, la presidenta a nivel mundial. yo creo que las asignaciones a los presidentes hay que quitárselas. O sea, a mí, mire, yo estoy apoyando al presidente Piñera en esta pasada, pero no podemos decir que el presidente Piñera, ahora el presidente Piñera, esté en la ruina, ¿cierto? Como para ir a pagarle 20 millones de pesos adicionales, ¿cierto? Eso no corresponde ni a la presidenta Bachelet, ni al presidente Frey, que también tiene grandes empresas, ¿cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si hay un presidente, un expresidente que está en una situación de desmedro, acudiremos a él como Estado, ¿cierto? Y velaremos porque tenga un buen pasar. Pero no me pueden decir que el sueldo de 10 millones de pesos mensuales y asignaciones adicionales por otras más es lo correcto. O sea, mire, y además lo que me molesta de los sueldos de los parlamentarios, yo estoy dispuesto a bajar y esa es una idea, si se quiere, del Frente Amplio que yo acojo, ¿cierto? Sin ser de esos movimientos. eh, Se dieron con el argumento que si le damos sueldos grandes a los parlamentarios, así no se lo iban a comprar. Y aquí ocurrió todo lo contrario, o sea, al final no sirvió de nada la medida. Entonces, ¿por qué no retomamos la idea, cierto, de austeridad de un presidente como don Jorge Alessandri, cierto, austero hasta que se murió, y hacemos que los sueldos de los parlamentarios sean bajos de manera que ahí estén los que realmente estén interesados en el servicio público en nuestro país y no en esta suerte extraña que tenemos hoy día de algunos actores que son realmente impresentables en este país y en cualquier lugar del mundo de los países desarrollados. Eh, Así que por eso me presento. Quiero ser una cara nueva, yo no soy muy político, pero voy a decir que tengo las manos limpias, ¿cierto? Yo no he robado un peso a nadie, nunca. Así que, y espero que, y toco madera para que nunca sea así. ¿Eh? Así que vivo de mi trabajo, soy profesor, voy a hacer una campaña austera con lo que tengo, se lo voy a pedir un préstamo y espero que la comunidad y que la ciudadanía sepa aquilatar eso, ¿eh? Entre ¿Usted otras cosas. piensa, Pedro, que oxigenando el sistema, cambiando las piezas o cambiando a los actores en el hemiciclo, bueno, Sí, y en diversas reparticiones se podría hacer algo, podría repuntar este país, podríamos salir del caos, porque estamos en una especie de caos, sí, la política sí. está muy percudida, podrida, ¿se podría hacer algo, usted cree? Cambiando Sí, a sí. las caras. Mire, yo soy ingeniero, entonces tengo y en ingeniería todo es posible, ¿ah? Se pueden hacer muchas cosas maravillosas y pasa por los actores, pasa por los profesionales de la ingeniería. Y en la política también es un tema similar. Lo que pasa que el ciudadano común, si es que se quiere, la dejó muy de lado. Yo fui parte de la generación de los 100, la que recuperó fue un actor relevante en la recuperación de la democracia, ¿cierto?, en nuestro país, como muchos otros sectores. Y yo creo que esa, no sé, lucha o confrontación que hubo entre los actores de la época dejó como agotada a mi generación. Y mi generación se fue a trabajar. Tú y yo tenemos algunas canas, así que sabes de lo que estoy hablando, ¿eh? Tanto de derecha como de izquierda. Y le dejamos todo el ancho campo a algunos personajes, digamos. ¿Ah? Y esos personajes es lo que han construido la política de este país. Entonces, la política tú lo haces con nuevos actores y con reglas claras. ¿M? Entonces, como la ciudadanía, ¿cierto? O el cuarto poder del Estado, que es el periodismo, hace su pega, entonces se van a poner reglas claras de lo que se puede y no se puede hacer en la política chilena. ¿M?
Y cuando esas reglas están claras, los políticos que son buenos observadores del termómetro social, entonces van a hacer las cosas como corresponde. Es decir, yo también hay que, eh, mira, y también en materia económica, o sea, nosotros nos hemos comprado el cuento en este país al final del mundo, que los seres humanos nos podemos autorregular. ¿M? Eh, las iglesias que saben algo de las personas dicen que el hombre es un pecador, ¿ah? Por naturaleza. ¿Ah? Eh, y si tú no autorregulas, o sea, perdón, esto de la autorregulación es un cuento chino, ¿cierto?, que nos compramos en materia política y en materia económica. O sea, decir que los políticos se van a autorregular, no, son seres humanos. Decir que, lo, que los comerciantes se van a regular, tampoco, somos seres humanos. Entonces hay que poner reglas claras. Mira, en materia económica, por ejemplo, nosotros vivimos lo que se denomina un mercado desregulado, ¿m? Donde la gran premisa es la autorregulación. Dime tú en qué sector económico en Chile hay autorregulación. Nómbrame uno solo, uno, de todo, no hay ninguno. ¿Se fijan? Y los que lo logran hacer es porque están de alguna manera vinculados con transnacionales, y las transnacionales muchas veces respetan las legislaciones de sus países, que son mucho más estrictas que las chilenas. ¿Te fijáis? En una serie de temas. Entonces, yo propugno, ¿cierto? Y bueno, llevándolo así al área chica en esta línea nosotros, si se quiere, hemos copiado el capitalismo, ¿ah? Pero copiamos el capitalismo la parte que nos conviene nomás, pues, o sea, y me refiero a alguna gente de cuya corbata, ¿eh? No copiamos el sistema draconiano que tienen los gringos, por ejemplo, los norteamericanos, por nombrar un país capitalista. Cuando tú te sales del sistema, hay un teléfono acá, vivo latente, suele ocurrir, ya. Por ejemplo, el sistema draconiano de los norteamericanos, cuando tú te sales por ejemplo, con las colusiones. En Estados Unidos la colusión es impensable, porque el tipo que se colude con otro para hacer tontera en el mercado, primero lo meten a la cárcel, y lo meten 8 meses a la cárcel, 9 meses, un año, para recién hacerle el juicio, a la cárcel primero. Y después que lo tienen, y después cuando le hacen el juicio, sencillamente lo arruinan y se le acabaron las ganas de coludirte con nadie, ¿eh? Y esa señal se da 2 o 3 veces en la historia, y yo no sé de colusiones en el mercado norteamericano tal como impresentable qué sé yo, en los pañuelos, en el confort y todas estas cosas que hemos sabido, en los pollos, y estas cuestiones que son impresionantes, son delitos de cuello y corbata que en nuestro país se castigan con un chilito y con un curso de ética, y allá las cosas son como tienen que ser. Bueno, yo propongo entonces como una medida, y lo que me llama la atención es que hasta el día de hoy no he visto ninguna iniciativa en esa línea de parte de este gobierno, ni los anteriores tampoco, que vaya en esa línea. Hay que definitivamente estar contra el abuso en todas sus líneas. Es una línea de trabajo que hay que impulsar en todo nuestro país. Pero ¿a qué se debe que no se tomen medidas como la que usted está exponiendo, poniendo como ejemplo de lo que se hace en otros Estados Unidos, países? claro, que son como lógicos. Es ¿Por qué acá que no se llevan a cabo? porque ¿Qué topamos? porque la élite, porque mire, voy a explicar de otra manera. En este país siempre hay una discusión izquierda-derecha. En este país hace mucho tiempo, además, que se viene hablando que hay una discusión liberal-conservadora sobre los temas valóricos. Pero hay otra discusión que está pendiente, que cuando usted va a Francia o los países desarrollados también se da, que entra la élite y los ciudadanos. ¿M? Y esa es la discusión que tenemos acá. En este momento, igual como hemos dejado a una serie de actores políticos que hagan lo que quieran en materia política con el resultado que tenemos, también hemos dejado que nuestra élite haga lo que quiera en materia económica. ¿Ah? Entonces, una de las cosas que pasa aquí, en esta colusión que hay entre la política y la élite, para decirlo con todas sus letras, lo que pasa es que se tienen unas leyes ad hoc. Las leyes ad hoc es que los cuellos de los delitos de cuello y corbata en nuestro país pasan piola.
a vista y paciencia de todos los ciudadanos. ¿Ah? Entonces, usted, como le digo, y no quiero usar las figuras que siempre se hacen, pero usted se roba una gallina y tiene tantos años de pena. ¿Ah? O un ciudadano, y está bien, y a lo mejor así tiene que ser. Pero usted se roba el país y no pasa nada. O sea, entonces eso se tiene que acabar, se tiene que no tenemos que poner leyes duras para los delitos de cuello de corbata de una vez por todas en este país. ¿Cierto? Mire, a mí, por ejemplo, me tocó ver el tema del agua. Quiero decir que en el tema del agua, ningún gobierno de la concertación hizo nada antes por hacer algo cuando se robaron el agua. Y, y después que nosotros estuvimos, por lo menos en esta región de la que yo puedo dar cuenta, el gobierno de la nueva mayoría tampoco ha tenido cero voluntad política para perseguir la usurpación de agua. Nosotros la perseguimos. Hicimos lo que teníamos que hacer, hicimos lo que no hicieron en los gobiernos anteriores. Y fuimos a todas las partes cuando ya tuvimos camionetas, qué sé yo, gente que podía hacer esa, inspectores fiscales. Y estuvimos especialmente en la zona de Petorca y también por sectores como estos, viendo todas las denuncias y las cosas que podíamos perseguir. Con una ley mala que no te dejaba entrar o sea, que yo te iba a ver a ti que te estás robando el agua y tú no me dejabas entrar, tenía que ir a buscar a una cuestión a la gobernación. Una semana después lograba entrar a tu predio y tenías todo impecable. ¿Ah? ¿Ah? Esa cuestión la vimos tantas veces, pero aún así cuando logramos demostrar que había robo de agua, hay una cuestión emblemática que quise yo con tecnologías modernas satelitales para descubrir un dren, y yo pensaba que el ministerio lo iba a instalar en mi ausencia como metodología. No lo hizo. Nunca más se descubrieron drenes ilegales gigantes en esta región. Y cuando lo hicimos, ahí para mí fue una sorpresa que las penas fueran irrisorias. O sea, al final el personaje en cuestión que le descubrimos un dren a 20 metros para abajo, eh, eh, creo que pagó 800.000 pesos, o sea, esa fue la multa. Entonces es un chiste, ¿me entendí? Entonces al final el usurpador paga la multa como muchas cosas en este país. Por ejemplo, tú vas en la carretera y vas en un tremendo camión que no tiene que ir ahí, con sobrepeso, etcétera, etcétera, y le pasan una multa, porque prefiere pagar la multa que, ¿me entiendes? ¿No? Esas son laxas nuestras leyes, etcétera. Esas cuestiones no ocurren en los países desarrollados. ¿Por qué ocurre en el nuestro? Con la idea que nosotros tenemos que de una u otra forma aumentar dar trabajo, ¿cierto? Aumentar, de alguna manera privilegiar el capital para que el capital pueda ser capaz de dar trabajo, y en esa cuestión estamos hace 30 años metidos y no nos podemos, tenemos que ser capaces de autorregular el modelo, perdón, de regular el modelo, de dejar de creer en la autorregulación y caminar a aumentarle el valor a lo que hacemos. Y para eso hay que hacer el modelo de todos los países desarrollados, es apuntar a la ciencia, al desarrollo tecnológico, a la innovación y al emprendimiento, que son los temas con los cuales usted genera valor. El resto es puro cuestión de corto plazo, o sea, una rentabilidad de corto plazo. ¿Ah? Y es eso, y eso es lo que yo quiero impulsar en otra u otra medida en esta región y en este país. Estamos conversando en Camila FM con Pedro Sariego Pastén, candidato a senador por la quinta región. Cambiamos un poquito de tema, Pedro. ¿Ya? Usted, bueno, estaba de más preguntárselo, pero ¿qué opinión le merece la poca equidad en nuestro país? Poca equidad en todo campo, en el campo de las pensiones, en el campo laboral y muchas cosas más. ¿Usted ve poca equidad? Bueno, está absolutamente a la vista. O sea, el resultado final de 30 y tantos años de funcionamiento de este modelo es que debemos ser el país más desigual del mundo. Y si no somos el segundo. Estamos peleando la punta, digamos. ¿Ah? Para muestra un botón, Pedro, porque conversaba con una persona que tiene una jubilación o una pensión, por ejemplo, asistencial. Muchas gracias.
o de otro tipo, por ejemplo, el aguinaldo que recibió esta persona no supera los 17.800 pesos. Sí, sí. Sin embargo, una persona de Fuerzas Armadas, por poner un ejemplo, o alguien en otro campo laboral, recibe 3 o 4 o 5 veces más el aguinaldo que le entregan. Ahí, por ejemplo, vemos una cierta inequidad. Sí, bueno, de esto de público conocimiento que entre las cosas que han reventado está el sistema de previsión, ¿cierto? En este país hay que meter, La salud hay también. que estudiar el tema de la salud, el tema de los hospitales que nunca se han construido, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra incapacidad para darle valor a nuestros productos hace que vivamos de los ciclos del cobre y cuando tenemos ciclos buenos se pueden hacer cosas, cuando tenemos ciclos malos prácticamente nos morimos de hambre, etcétera. Y un modelo es muy, está muy, ¿cómo se llama? Contrapesado, digamos, ¿ah? Y eso hay que, ahora, lo que yo entiendo, lo que yo sé, lo que yo he aprendido, lo que yo he observado es que esta cosa comienza a cambiar cuando, en los modelos de los países desarrollados, cuando comienzas a privilegiar lo que te decía antes, la ciencia, investigación, el emprendimiento, pero en serio, no con migaja. ¿Ah? Piensa tú que hoy día, cuando yo salí de la universidad, era como menos un 1% lo que se hacía en investigación y desarrollo del Producto Interno Bruto, hoy día es 0,4. Cuando yo salí 30 años atrás, el promedio mundial era 1,8, hoy día 2,5. ¿Te fijas? Entonces los países desarrollados apuestan al desarrollo metiendo sus recursos aquí. Nosotros hemos hecho todo lo contrario, todo al revés. Hemos privilegiado el capital para que explote, y a lo mejor está bien, y seamos campeones mundiales en mover tierra. ¿Ah? ¿Te fijas? En nuestro país. De que está muy bien, pero no hemos apostado por ninguna parte en este tema, porque al final del día todas las cosas se hacen con plata, ¿eh? Y la plata hay que generarla, ¿ah? Y para poder tener un país. ¿Cómo generamos esas cosas? Yo nuevamente creo que tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo. Nosotros tenemos que inclusive cambiar a nuestro empresariado. Con eso, mira lo que estoy diciendo, o sea, nosotros debemos ser capaces de generar una nueva generación de empresarios. Porque los empresarios actuales hacen lo que saben hacer. ¿Te fijas? Y nosotros necesitamos un empresario que sea capaz de generar valor en la industria, ¿no? Y cuando uno hace este tipo de modelo económico al de que le estoy hablando, una de las cosas que hace es que democratiza la riqueza, ¿no? Democratiza el acceso a la, a la riqueza, ¿no? Pero para eso hay que hacer un plan nacional, para eso hay que hacer ¿cómo se llama? Un proceso prospectivo de dónde queremos poner nuestra acción. La prospectiva es la retrospectiva es la creación del futuro con los retos del pasado. La prospectiva es la creación del futuro con los retos del futuro. O sea, pensar qué futuro queremos y para dónde queremos ir. Han hecho los italianos, por ejemplo, los italianos se la jugaron por el diseño en los años 80. Y hoy día el país, por naturaleza, donde se hace diseño en el mundo es Italia. ¿Te fijas? Es como la cuna del diseño. Exactamente, y ahí han hecho su fuerza, y etcétera. Entonces, ¿dónde está nuestro? O sea, yo me niego a pensar que nuestra única gracia en el mundo va a ser que somos campeones para mover tierra, que, que, de que está bien, y a lo mejor lo hacemos muy bien, pero ¿dónde más podemos agregar valor? Ese es el tema que tenemos que descubrirlo, ¿sí o no? ¿Mm? Lo que sí, y ahí quizás esto lo sintetiza en una especie de frase que yo le copiaba a Albert Einstein, ¿ah? Cuando decía en el mundo de la física que si hacíamos más de lo mismo, íbamos a tener el mismo resultado. ¿Me entiendes? Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. O sea, vamos a seguir haciendo lo mismo que sabemos hacer y nuestra economía va a estar entre Tongoy y los vilos y por lo tanto va a ser incapaz de, de generar, digamos, los deltas eh, digamos, que nos permitirían generar infraestructura y todos estos temas que es lo que necesitamos hoy día, ¿no?
Dentro de su futuro programa de gobierno, Pedro, Futuro contempla... humilde senador nomás, ¿eh? eh, Hemos estado metidos en temas valóricos que yo creo que nos distraen de los grandes problemas de pobreza que tenemos todavía, en bolsones de pobreza en nuestro país y en los sectores desplazados que no se pueden movilizar, pues, o sea, llámese pensionados, llámese niños del Sename, llámese discapacitados, ¿cierto? Que son los pobres entre los pobres. Entonces, eh, lo que está clarísimo es que todo lo que se ha venido haciendo no sirve o es insatisfactorio. Entonces, la cuestión es qué es, con las urgencias que el tema se merece, qué es para hacer todas estas cuestiones. Hay una propuesta del grupo No Más AFP, yo estoy dispuesto a estudiarla. eh, Ojo, y tenemos que ser asertivos en este tipo de cosas. No nos podemos dar lujitos. ¿Ah? ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, mi duda que tengo con la propuesta de No Más AFP, por ejemplo, es cuán asertiva es, porque lo que yo estoy claro que no nos podemos construir un Transantiago o sea, cambiamos lo que hay por un Transantiago, ¿me entiendes, no? ¿Ah? Entonces, si vamos a cambiar el sistema de pensiones actuales de AFP, lo que tenemos que apuntar es a una cosa mejor, po. Y de ahí hay que poner inteligencia, tener humildad, todos los actores, ¿cierto? Para que esta cuestión vaya en beneficio de los chilenos. Lo que no puede seguir pasando es que nos sigan tomando el pelo y que cada vez que haya un cambio en la ley, los usuarios sean los desfavorecidos y los que administran sean los favorecidos, como ocurrió en la famosa reforma del 2005, creo, si es que no me equivoco, en esta cuestión y otras similares, ¿eh? Pero claro, el acento ha de estar ahí donde tiene que estar. Pues, uno, desde los tiempos de Washington, ¿cierto? Por lo menos en este continente, que el acento está en los desfavorecidos, ¿cierto? Y si esa nación es lo que es hoy día, es un poco por esa norma, ¿ah? Entonces, hay que copiar las cosas bien, a eso me refiero, ¿ah? Entonces, no copiemos las cosas a media interesadamente, digo yo, ¿ah? Ese es por el tema que yo propongo, ¿no? Ahora, ya casi terminando esta entrevista, ¿usted, Pedro, es cristiano? ¿Es religioso? Yo soy creyente en general, ¿Sí? ¿ah? Mire, así bien sinceramente con la comunidad, yo fui muy católico en mis tiempos. Y el tema de mi hijo Andrés, que tiene 23 años ya, que es autista profundo, entre las cosas que revenció en mi vida fue mi sistema de creencia. Entonces yo no sé si estaba enojado con Dios todo este tiempo, ¿ah? Porque el diagnóstico son duros, la vida con una persona así es dura, no es son una bendición estas criaturas, pero también es duro vivir con ellos, no es trivial, y quien tenga un hijo en esta condición o sufra algún otro mal, digamos, por decirlo así, los niños Down, los niños, qué decir de la gente que acompaña a una persona con parálisis cerebral, o los problemas mentales de algunas personas como la esquizofrenia. Son temas duros y que es el entorno familiar el que lo vive y lo acompaña. Eh, y eso, cuando tenemos este tema, hay una crisis de fe, po, si se quiere, que, que en el tiempo se ha ido mitigando, o sea, pero en definitiva yo soy culturalmente un católico, si es que se quiere, así que no soy un practicante hoy, ¿eh? Además tengo mi diferencia con la iglesia, yo creo que ha sido un desastre la iglesia en el manejo de, de- de algunos temas, ¿cierto? Bueno, han Son de ocurrido muchos muchas acontecimientos cosas, etcétera, etcétera, vergonzosos. y por eso tiene que pedir perdón todos los días, digamos, ¿no? A la comunidad creyente y eso, ¿no? Pero, Quizás dónde apunta ¿sí? mi idea, Pedro, es que te quiero consultar si estás de acuerdo o en desacuerdo con el matrimonio igualitario. Yo estoy de acuerdo con la unión de pareja. Creo que la unión de pareja, este es un tema eh, que está en el tema de las libertades personales. Yo soy un liberal en esos planos. Yo creo mucho en la libertad personal, etcétera, etcétera. Pero aquí me hace cortocircuito un poco el tema ¿En qué sentido? en esta cuestión que
de- por las definiciones. Yo trabajo mucho en el campo de las definiciones. Entonces, por ejemplo, de las definiciones, el matrimonio, la matriz para la procreación. El tema, po, el tema desde los primeros tiempos ha sido así, ¿no? Ahora, el amor, yo quiero decir que el amor de pareja en personas de un mismo sexo se va a dar igual. Si el tema es el amor se va a manifestar. No le podéis poner leyes si un hombre tiene atracción por otro hombre, se va a dar igual. ¿Ah? Y un problema de ello, te fijas, ¿no? Ahora, también entendemos que todas las cuestiones legales tienen que estar reguladas, ¿cierto? De todo punto de vista. Eh, y a mí, fíjate, en este tema que soy bien sincero, ¿eh? A lo mejor en el tiempo nosotros tenemos que caminar hacia eso, pero el cambio lo hicimos hasta hace muy poco, po. O sea, hicimos el cambio y ya queremos el otro cambio. ¿Ah? La otra pregunta que tú me puedes hacer, ¿estás de acuerdo con el consumo de la marihuana? Y yo te podría decir, perdón, es lo que te quería decir, bueno, ¿y qué sigue después del matrimonio igualitario? ¿El poliamor? ¿Mm? Porque el matrimonio igualitario dice que se casan dos personas que, de que se amen. Bueno, hoy día hay tendencia en el mundo, ¿cierto?, que hablan del poliamor. Pues. Poliamor es que yo puedo amar a varias personas. ¿Ah? ¿Y por qué no me puedo casar con esas varias personas? No, pero perfectamente puede vivir Claro, bajo el mismo techo. pero no hemos dicho, claro, te fijas, entonces, Es un mero trámite. es un mero trámite, nada más. exactamente. Entonces, ese es el tema de ahora, ¿dónde hacemos el corte? Por ejemplo, el tema de la marihuana, igual, le ponerle ello o no, la gente va a seguir fumando marihuana igual, tendría que tener conciencia que si es menor de edad, inclusive un poquito más adulto, toda la experiencia, la información científica que hay sobre la mesa te dice de que te daña. ¿Ah? Ahora, si aún así tú querés tener una ley para probar el consumo de la marihuana, la pregunta que hago yo es ¿qué sigue después, po? ¿Te fijas? Porque así como somos en Chile, aprobamos esta cuestión, ya rápidamente queremos lo otro, queremos el consumo de la cocaína, también vamos a legalizar. Pero hay países que lo han experimentado y no Claro, tenemos mayor claro, problema. Por ejemplo, José Mujica lo hizo allá. para la marihuana, pero por eso Sí. voy. Entonces, el problema es qué es lo que sigue después. Te vuelvo a preguntar, ¿vamos a legalizar la cocaína? ¿O vamos a hacer como Holanda, ¿cierto? Los países, o Portugal también, entiendo, en que el Estado mismo tiene centros donde tú te podías ir a drogar? Vamos para allá, vamos a ser como los chinos que permitieron por años y años a costa del Estado y en beneficio del Estado Fumadores de opio. fumadores de opio. Ese es el tema. Entonces, ¿dónde termina esta cuestión? Ese es mi punto. Y eso amerita una discusión profunda en la sociedad chilena. ¿Mm? Yo no le tengo miedo a esas discusiones, ¿eh? Y también estoy abierto a cambiar de opinión si me demuestran que hay elementos de juicio potente sobre la mesa. ¿Ah? Eh, eh, pero también yo quisiera que las personas que propugnen toda esta idea me respondan. Pues, yo el otro día en televisión yo lo pregunté, nadie me contestó sobre la marihuana. Entonces, bueno, no sé, pues, una vez así, pero ¿qué sigue después? Me va a invitar a que tenemos que legalizar la cocaína y no hubo respuesta a eso. Entonces, si vamos a conversar el tema, conversémoslo todo, no una vez por todas. Sería interesante. Bueno, nos pidió el tiempo don Pedro Sariego Pastén, candidato a senador por la quinta región. Queremos darle las muchas gracias por haber venido, por su tiempo, y bueno, las puertas están abiertas para Muchísimas una próxima gracias. oportunidad. Muchísimas gracias por su entrevista. Hace tiempo que no hablaba tanto de tantas cosas, así que ha sido muy generoso su medio de comunicación. Está en Camila FM. Y un saludo a todos los radioescuchas. ¿Eh? Muchas gracias. Ahí estaba entonces con nosotros el candidato a senador por la quinta región, don Pedro Sariego Pastén, con quien hemos estado conversando del humano que vivimos acá en Camila FM. Nosotros vamos a un corte comercial, ya vuelve don Alex Silva Cisternas con su Mañana Entretenida en Camila FM. Con permiso.